El atardecer del 17 de septiembre caía lento sobre Valle Salvaje. El cielo ardía en tonos de oro y ámbar, pero esa belleza tranquila era solo una máscara. Detrás de cada ventana, en cada pasillo, latían secretos, culpas y miedos que no daban tregua. En la hacienda de los Gálvez de Aguirre, el tiempo parecía detenido. El eco de la muerte de Julio aún se respiraba en las paredes, envenenando cada rincón. Rafael, consumido por el duelo y la sospecha, sabía que ese día, el silencio se rompería. Entró en el salón de costura. Ana estaba allí, con los dedos inmóviles sobre un bordado inacabado. La luz del ventanal iluminaba su rostro pálido, dibujando en él la huella de la angustia. Ana, la voz de Rafael sonó suave, pero cargada de acero, necesitamos hablar. Otra vez. Ella levantó la vista. Sus ojos, grandes, asustados, buscaron un escape que no existía. Señor Rafael, yo ya le he dicho todo lo que sé. No hay nada más. Él avanzó despacio, rodeando la mesa como un depredador que acorrala a su presa. No había violencia en sus pasos, sino una congoja pesada, aún más aterradora. No, Ana. No me has dicho nada. Solo has repetido la historia que Úrsula te enseñó. Mírame a los ojos. Dime que no sabes nada más de la muerte de mi hermano. Júrame que no escondes un secreto que te consume por dentro. Las manos de Ana temblaron. El bastidor cayó de su regazo. Señor, por favor, no me atormente. Rafael soltó una risa amarga, vacía. Yo te atormento. No, Ana. El verdadero tormento es despertar cada mañana sabiendo que el asesino de Julio aún respira este mismo aire. Que quizás se sienta en esta misma mesa. El tormento es ver cómo la mentira se pudre en esta casa como una plaga. Se inclinó hacia ella, apoyando las manos en el sillón que la atrapaba. Su voz se quebró en un susurro desesperado. ¿Fue un accidente, Ana? ¿Tropezó? ¿Se cayó? Si fue así, dímelo. Lo entenderé. Pero este silencio, este pacto con la oscuridad que hiciste con Úrsula, nos está matando a todos. A mí. A Adriana. Y a ti también. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ana. Silenciosas. Calientes. Cada palabra de Rafael era una llave. Una llave que intentaba forzar la cerradura de su miedo. Recordó la noche. El grito ahogado de Julio. El rostro inmóvil de Úrsula en la penumbra. La mano fría de Úrsula sobre la suya. Un sello. Un pacto de silencio. Una amenaza sin palabras. Yo, no puedo, sollozó Ana, negando con la cabeza. El movimiento fue frenético. Desvalido. No puedes o no quieres. Insistió Rafael, la paciencia hecha jirones. ¿Qué te prometió Úrsula? ¿Protección? ¿Dinero? ¿O te amenazó? Dímelo, Ana. Por el amor de Dios. Déjame ayudarte. Juntos podemos enfrentarla. Pero solo, estoy ciego. Eres mis ojos. La puerta del salón se abrió con un crujido leve. La figura de Úrsula se recortó en el umbral. Imponente. Perfecta. Su rostro, una máscara de preocupación pulcra. Sus ojos, dos astillas de hielo. Se clavaron primero en Rafael. Luego en Ana, hecha pedazos. Rafael, ¿qué estás haciendo? Dijo Úrsula, reproche envuelto en seda. ¿No ves que asustas a la pobre muchacha? Ya te ha dicho que no sabe nada. Tu dolor te está volviendo cruel. Rafael se enderezó. La habitación se puso fría, como si alguien hubiera cerrado una ventana invisible. Mi dolor, Úrsula, me está volviendo perspicaz. Veo tu mano en cada palabra. En cada silencio. Estás desvariando, replicó ella, avanzando con paso contenido. Se detuvo junto a Ana. Le posó una mano en el hombro. Un gesto que debía ser consuelo. Pero Ana sintió un escalofrío. Esa mano era una advertencia. Un recordatorio. Deja en paz a la chica, continuó Úrsula. Si quieres buscar culpables, búscalos fuera de esta casa. No atormentes a los que te son leales. Rafael la miró largo. Una mirada dura, cargada de desprecio. Por ahora, sabía que había perdido esa batalla. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Miró por encima del hombro a Ana. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, Ana. Siempre. Y cuando lo haga, espero por tu bien que estés del lado correcto. Salió. Sus pasos se fueron apagando.
Dejó atrás un silencio denso, pesado. Cuando el eco se extinguió, Úrsula se inclinó hacia Ana. Su aliento rozó la oreja de la joven. Frío, cercano, punzante. Niña estúpida, siseó ella, sin una gota de fingimiento. ¿Creíste que podías hablar? ¿Que sus palabras bonitas te salvarían? Él solo busca un culpable para calmar su conciencia. Si abres la boca, la primera en caer serás tú. Te acusarán de cómplice. Te encerrarán en un lugar donde no volverás a ver la luz del día. Ana sintió el mundo estrecharse. La habitación se cerró alrededor de su pecho. La amenaza quedó suspendida en el aire, como un filo invisible. Y en sus ojos, la decisión aún luchaba por nacer. ¿Es eso lo que quieres? La voz de Úrsula cortó el aire como una daga. Ana negó con la cabeza. Las lágrimas ya no eran solo de tristeza, eran de puro terror. Yo no he hecho nada, balbuceó. Has callado, la corrigió Úrsula, cada palabra como un látigo. Y callar, te hace tan culpable como el que empuñó el arma. Nuestra historia es la única que existe. Julio resbaló. Fue una tragedia. Un accidente. Grábatelo en la mente, continuó, inclinándose sobre ella. Repítelo hasta creerlo. Porque si dudas, si una sola palabra equivocada sale de tus labios, te juro por lo más sagrado que desearás no haber nacido. Su mirada era un hielo que quemaba. Rafael no puede protegerte de mí. Nadie puede. Con un gesto elegante, se enderezó. Alisó una arruga inexistente en su vestido. Su compostura era perfecta, como si nada hubiese ocurrido. La piedad fingida en sus ojos fue la estocada final. Ahora, sécate esas lágrimas. No le des más motivos para sospechar. El luto ya ha durado demasiado. Salió de la habitación. El silencio que dejó fue asfixiante. Ana quedó temblando en el sillón, atrapada en una red de miedo tan densa que apenas podía respirar. El bordado caído a sus pies parecía una cruel burla. Un intento inútil de tejer belleza en un mundo que se había vuelto oscuro y peligroso. Lejos de esa atmósfera opresiva, en la calidez de su hogar, Adriana y Rafael encontraron un respiro. Un pequeño oasis en medio de su desierto de dolor. Sentados en el porche, miraban el sol caer. El silencio que compartían no necesitaba palabras. Rafael, con el rostro sombrío, arrastraba la frustración de su encuentro con Ana. Adriana lo miró, comprendiendo sin necesidad de explicación. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos. «No has conseguido nada, ¿verdad?», preguntó ella, suave. Rafael suspiró. Un suspiro pesado, como si cargara con todo el mundo sobre los hombros. «Nada». Úrsula la tiene aterrorizada. Es como hablar con un muro. «Pero sé que sabe algo, Adriana, lo sé». Ella apoyó la cabeza en su hombro, susurrando con ternura y temor. «Ten cuidado, mi amor. Úrsula es peligrosa. No la subestimes». «No lo hago. Es precisamente por eso que no puedo rendirme. Si la dejo ganar, será como dejar que maten a Julio 2 veces». El silencio volvió. Pero esta vez no era vacío. Era un silencio de consuelo, de fuerza compartida. Ambos navegaban desde hacía semanas en un mar de incertidumbre. El futuro. El embarazo frágil de Adriana. Las advertencias del médico, siempre sombrías, habían sembrado miedo en medio de la alegría. Y entonces, ocurrió. Adriana se irguió de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par. Un jadeo escapó de sus labios. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Rafael la miró, alarmado. Ella no respondió. Tomó la mano de Rafael y la llevó hacia su vientre. Su rostro se iluminó con un asombro puro, con una alegría tan intensa que borró toda sombra. «Siente», susurró. Rafael contuvo la respiración. Esperó. Y entonces, bajo su palma, algo pequeño, vital, palpitó. Un milagro. Al principio, Rafael no sintió nada. Solo el calor de la piel de Adriana bajo la tela fina de su vestido. Y entonces, sucedió. Un aleteo. Una pequeña, pero definitiva patada. Un mensaje desde el interior. Una afirmación de vida que desafiaba toda la muerte y la tristeza que los rodeaba. Los ojos de Rafael buscaron los de su esposa. En ellos vio reflejada la misma emoción que lo desbordaba. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era de dolor. Era de gratitud, tan profunda que casi dolía. «Se ha movido», murmuró, con la voz quebrada.
Lo he sentido. Adriana rió entre lágrimas, su rostro iluminado por la dicha. Está aquí, Rafael. Está vivo. Nos está diciendo que luchemos. En ese instante, todo lo demás desapareció. Las intrigas, las sombras, las sospechas. Solo existían ellos tres. Un hombre, una mujer, y la promesa de una nueva vida. La esperanza, que hasta entonces había sido apenas una brasa moribunda, se encendió de nuevo. Se convirtió en una llama cálida, brillante, capaz de desafiar cualquier oscuridad. Tenemos que ir a ver al galeno, dijo Rafael, recuperando la firmeza en la voz. Mañana mismo. Necesitamos saber si esto cambia algo. Si significa que todo irá bien. Adriana asintió, apretando su mano sobre la de él. Ambos protegían ese pequeño milagro que acababa de anunciar su presencia. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un abismo, sino un horizonte incierto, donde una luz comenzaba a brillar. Pero mientras para algunos la esperanza renacía, para otros, las certezas se derrumbaban como un castillo de naipes en plena tormenta. La amistad entre Bárbara e Irene, que durante años había parecido indestructible, se había fracturado hasta un punto sin retorno. El último enfrentamiento ocurrió en el jardín de Irene, un lugar que había sido cómplice de confidencias, de risas compartidas, ahora convertido en escenario de dolor y traición. El aire estaba denso, cargado de electricidad. Las flores, con sus colores vivos, parecían una cruel burla a la oscuridad que pesaba sobre ellas. No puedo creerlo, Irene. La voz de Bárbara salió como un susurro roto, cargado de furia y desconsuelo. Después de todo lo que hemos pasado juntas, eras mi hermana, o al menos eso creía. ¿Cómo has podido hacerme esto? Irene estaba pálida, los ojos hinchados de tanto llorar. Pero no huyó de la mirada de su amiga. Sabía que merecía cada gota de su reproche. Bárbara, yo no lo planeé. Sucedió. ¿Que no puedes controlarlo? Bárbara explotó, la voz quebrada, cargada de rabia y traición. No me hables de sentimientos. Háblame de lealtad. De respeto. Sus ojos brillaban de furia. Sabías lo que Leonardo significaba para mí. Lo sabías y no te importó. Te acercaste a él a mis espaldas, lo sedujiste con tu falsa dulzura, con ese aire de víctima. Irene dio un paso hacia ella, temblando. Eso no es justo. Leonardo y tú, vuestra relación estaba rota mucho antes de que yo. ¿Antes de que tú te metieras en medio? La interrumpió Bárbara con crueldad, clavándole la mirada como cuchillos. No te atrevas a culparme a mí. Tú eres la traidora. Su voz se quebró, pero sus palabras eran dagas. Me has clavado un puñal por la espalda. Has destruido lo único bueno que me quedaba en la vida. Cada sílaba era un golpe. Bárbara quería que Irene sintiera apenas una fracción del dolor que la estaba devorando. Ver a Leonardo mirarla con ternura, la misma ternura que antes era suya, era una tortura insoportable. Irene sollozó, la voz apenas un murmullo. Lo siento. Bárbara, te juro que lo siento más de lo que puedas imaginar. Perderte a ti es... Ya me has perdido, la cortó Bárbara, la histeria apagándose en un frío aterrador. Su voz ahora era hielo. Y quiero que te alejes. No vuelvas a acercarte a mí. Su mirada se endureció, transformándose en puro odio. Y, sobre todo, no vuelvas a acercarte a Leonardo. Mantente lejos de nuestras vidas. Bárbara, por favor. He dicho que te alejes. Su voz fue un siseo mortal, definitivo. Para mí has muerto, Irene. La amiga que tenía, la hermana que amaba, murió el día que decidió traicionarme con el hombre que amo. Sin esperar respuesta, Bárbara se dio la vuelta. Caminó rígida, paso tras paso, como si temiera desplomarse si se detenía. Dejó a Irene sola en el jardín, rodeada de flores que ya no podía ver, llorando hasta quedar sin aliento, el corazón hecho añicos, aplastada por la culpa que sabía que la perseguiría para siempre. Bárbara avanzaba sin rumbo, las lágrimas nublando su vista, el pecho a punto de estallar. El mundo se volvió hostil, cruel. La traición de Irene ardía en sus venas como veneno. Se sentía vacía, rota, y en esa desolación, solo un pensamiento la perseguía. Había perdido a su amiga, y tal vez también a Leonardo. Para siempre. Mientras tanto, la tensión entre Irene y Leonardo alcanzaba el límite. Después de la devastadora confrontación, Irene lo buscó. Lo encontró en la biblioteca, de espaldas a la puerta, mirando la noche caer por la ventana.
Él sintió su presencia antes de verla. Irene, susurró sin girarse. Ella tragó saliva, temblorosa pero firme. Tenemos que hablar, Leonardo. Irene rompió el silencio con un grito ahogado. No puedo más con esto. Con las miradas furtivas, con las palabras que nunca decimos, con el miedo constante. Bárbara lo sabe todo, y me odia. Leonardo se giró lentamente. Su rostro, siempre tan sereno, estaba marcado por la preocupación, por un conflicto que lo consumía. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con la voz grave. Ha pasado. Irene apretó los puños a los costados, temblando, que me ha acusado de traición. Y tiene razón, porque me he enamorado de ti, Leonardo. Y ya no puedo, ni quiero, ocultarlo. El silencio cayó como un golpe seco. Irene sintió su corazón desbocado, amenazando con romperle el pecho. Había mostrado todas sus cartas, sin escudos, sin máscaras, y ahora solo podía esperar su sentencia. Leonardo la miró. No había juicio en sus ojos. No había rechazo. Solo una tristeza profunda, aplastante, como si sus emociones estuvieran encadenadas. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia. Irene, susurró, cargado de un sentimiento imposible de descifrar. Dime algo, por favor, suplicó ella, la voz quebrándose. Dime que no he destruido mi vida por nada. Dime que sientes algo, lo que sea. Él no habló. En su lugar, levantó la mano, y con una ternura infinita, apartó un mechón rebelde de su rostro. Su pulgar rozó su mejilla, atrapando una lágrima solitaria. El gesto fue tan íntimo, tan lleno de un cariño contenido, que a Irene se le cortó la respiración. Las cosas son complicadas, murmuró al fin, la voz apenas un soplo. Bárbara. Bárbara ya no está en la ecuación. Lo interrumpió Irene, con desesperada vehemencia. Ella misma lo ha terminado. Ahora solo quedamos tú y yo, y necesito saberlo. Leonardo la sostuvo con la mirada. Y en ese instante, Irene vio en sus ojos un destello, un anhelo que era el reflejo del suyo. La promesa de algo posible, de un futuro que los dos deseaban, pero que estaba construido sobre ruinas. No sé qué nos depara el futuro, Irene, admitió él, con dolorosa sinceridad. Todo está roto. Hizo una pausa, su mirada se intensificó. Pero una cosa es cierta. No eres indiferente para mí. Ni mucho menos. No era la declaración de amor ardiente que ella soñaba. Pero era suficiente. Era una semilla de esperanza, latiendo en medio de tanta devastación. Su gesto cariñoso, la ternura en sus ojos, sus palabras, todo le decía que no estaba sola. No era unilateral. El futuro era incierto. El camino, lleno de dolor. Había fantasmas de traición por todas partes. Pero, en la quietud de la biblioteca, por un instante, Irene sintió que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad para ellos. Leonardo no se apartó. Su mano seguía en su rostro. Una ancla en medio de la tormenta. El aire entre los dos vibraba. Prometía un beso. Prometía una confesión más profunda. Prometía un nuevo comienzo. Los dos lo sabían, no era el momento. Primero tenían que atravesar las ruinas que ellos mismos habían levantado. Repararlas. O al menos intentarlo. Mientras tanto, en las altas esferas de Valle Salvaje, se libraban otras batallas. No eran de lágrimas ni de confesiones. Eran de acero frío, política y poder. En el suntuoso salón de la duquesa Victoria, el aire podía cortarse con un cuchillo. La matriarca caminaba frente a la chimenea apagada. Vestía un traje oscuro, impecable. Su rostro mostraba solo una cosa, orgullo herido. Frente a ella, en sillones de brocado, estaban Atanasio, su consejero leal, y José Luis, visiblemente incómodo. Esa mujerzuela, siseó Victoria, y la frase cayó como veneno. Ha osado desafiarme. En público. Ha cuestionado mi autoridad. Ha mancillado mi nombre con sus insidiosas mentiras. La afrenta vino de Matilde. En una reunión del consejo, ella defendió a campesinos despojados. Insinuó, sin rodeos, que ciertos nobles, con la vista puesta en Victoria, se enriquecían a costa de los pobres. Que sus métodos rozaban lo ilegal. La humillación fue intolerable para la duquesa. Duquesa, tal vez fue un exceso de celo por su parte, intentó mediar José Luis. No creo que Matilde midiera el alcance de sus palabras. Victoria se detuvo en seco. Le lanzó una mirada que habría helado al mismísimo infierno.
No me interesa su intención, José Luis. Me interesa el resultado. Y el resultado es que mi honor ha sido mancillado. Esto no quedará así. Atanasio, hasta entonces silencioso, habló con voz grave y mesurada. ¿Qué tiene en mente, señora? Victoria se acercó a la ventana. Miró sus dominios con ojos de depredadora. Matilde se ha erigido en la defensora de los débiles. Es hora de que aprenda lo que significa ser verdaderamente débil. No la enfrentará en público. Eso sería rebajarse. Tomará medidas en la sombra. Medidas que la aislarán. Que le quitarán todo apoyo. Cuando termine, será una paria en este valle. Nadie le dirigirá la palabra. Nadie la ayudará. Le quitaremos el agua a su molino, dijo, y la amenaza fue literal y simbólica a la vez. Si hace falta, hasta se lo quitaremos físicamente. José Luis palideció. Señora, eso es extremo. Podría arruinarla. Esa es precisamente la idea, replicó Victoria, sin vacilar. Ha confundido mi civismo con debilidad. Le recordaré quien ostenta el verdadero poder en Valle Salvaje. Se volvió hacia Atanasio, su mirada fija. Atanasio, empieza a mover los hilos. Atanasio asintió, frío. La máquina del poder empezó a ponerse en marcha. Y en el valle, las piezas se acomodaban para una guerra silenciosa que prometía destruir reputaciones y voluntades. Victoria ya había dictado sentencia. Con voz helada, ordenó. Habla con los terratenientes, con los comerciantes. Recuérdales a quién le deben lealtad. Que entiendan bien, cualquier trato con Matilde o con sus protegidos será considerado un acto de hostilidad hacia mí. Quiero que todas las puertas se le cierren en la cara. Atanasio inclinó la cabeza, solemne, sin cuestionar. Como ordene, duquesa. Esa misma noche, el fiel ejecutor buscó a Matilde. La encontró cerrando su modesta oficina, ese pequeño refugio desde donde defendía a los campesinos. La calle estaba desierta. Un farol solitario proyectaba sombras largas, casi siniestras. Matilde, su voz retumbó en el silencio. Ella se sobresaltó al verlo emerger de la oscuridad. «Atanasio, ¿qué haces aquí?» Él se acercó despacio. Su rostro era inescrutable. No había amenaza abierta, solo una solemnidad inquietante. «Vengo a darte un consejo. No me lo pediste, pero deberías escucharlo». Matilde lo miró con desconfianza. «¿Un consejo tuyo? Retira tus acusaciones. Pide disculpas públicas a la duquesa. Humíllate, si es necesario. Es tu única salida». El fuego en los ojos de Matilde ardió con indignación. ¿Disculparme por decir la verdad? Jamás. Atanasio suspiró. Apenas un gesto, casi humano. Entonces no entiendes la gravedad de tu situación. Has despertado a un leviatán. Has enfurecido a una fuerza que no puedes comprender ni controlar. Lo que se avecina puede ser muy grave. No le tengo miedo, respondió ella, aunque un escalofrío traicionero recorrió su espalda. Él bajó la voz, un susurro que caló en los huesos. No se trata de miedo, se trata de supervivencia. Has firmado tu propia sentencia. Yo solo he venido para que no digas que nadie te lo advirtió. Se dio la vuelta. Se perdió en la oscuridad con la misma silenciosa solemnidad con la que había llegado. Matilde quedó sola. La calle desierta. El eco de esas palabras retumbando en su mente. Y, por primera vez, sintió un verdadero miedo. Había desafiado a la duquesa Victoria, y la sombra de las consecuencias se cernía sobre ella como una tormenta inminente. En la taberna del pueblo, el ambiente era distinto, cargado de melancolía. Francisco apuraba su copa de vino. Frente a él, su mejor amigo, Martín, guardaba un silencio pesado. «Todavía no puedo creer que te vayas», dijo Francisco, con la voz rota. «Este lugar no será lo mismo sin ti, hermano». Martín forzó una sonrisa apagada. «La vida sigue, Francisco. Y la mía, debe seguir en otro lugar. Ya no pinto nada aquí». «Claro que pintas», replicó su amigo con desesperación. «Eres parte de este pueblo. Eres mi hermano. ¿Es por un trabajo? ¿Dinero? Si es eso, sabes que yo puedo». «No es por eso», lo cortó Martín, suave pero firme. Dejó el vaso sobre la mesa de madera. Su mirada se volvió seria, tan seria que heló a Francisco. «Hay cosas que debo dejar atrás, fantasmas». «¿Fantasmas?», repitió Francisco, sin entender. «¿De qué hablas?».
Martín respiró hondo. Por fin había llegado el momento de confesar lo que llevaba años enterrado. Sabía que esa verdad podía destruir la imagen que su amigo tenía de él. Pero también sabía que no podía marcharse con esa carga clavándole el alma. Hablo de Pepa, Francisco. El nombre de Pepa cayó en la taberna como una bomba. Francisco se quedó inmóvil. El color huyó de su rostro. ¿Pepa? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Balbuceó, la voz rota por la incredulidad. Todo. Martín lo dijo con voz templada por la culpa. Hay algo que nunca te conté. Algo que pasó entre ella y yo. No puedo irme sin sacarlo de mi pecho. Te lo debo a ti, a vuestra memoria. Francisco lo miró. Confusión. Y luego un miedo lento, que se hacía grande en su interior. ¿Qué pasó, Martín? Dímelo ya. Martín bajó la mirada. No podía sostener la de su amigo. Cuando por fin habló, fue un susurro quebrado por años de remordimiento. La noche antes del accidente, la noche en que ella murió, estuvimos juntos. El sonido de la taberna se extinguió. El crepitar del fuego, las voces lejanas, todo se desvaneció en un zumbido. Solo quedó el latido de la verdad. ¿Juntos? Repitió Francisco, como si la palabra le resultara extraña en la boca. ¿A qué te refieres con juntos? No es lo que imaginas, se apresuró Martín, alzando los ojos, implorando comprensión. No así. Discutimos, Francisco. Tuvimos una pelea terrible. Ella me dijo que no era feliz, que se sentía atrapada. Yo dije cosas horribles. La llamé egoísta. Le dije que te hacía daño. Fui cruel. Estaba fuera de mí cuando se fue. Se subió al caballo y galopó en la noche, a ciegas. La confesión quedó colgando, pesada e irreversible. Francisco procesaba la imagen. La última noche de su esposa, la que recordaba con ternura y dolor, se resquebrajaba. En su lugar, aparecía una escena violenta. ¿Por qué discutíais?, preguntó Francisco, la voz gélida, peligrosa por su calma. Porque ella, Martín titubeó. Ella decía estar enamorada de mí. O eso creía. Yo la rechacé. Le juré que nunca traicionaría a mi mejor amigo. Pero la rechacé con rabia. Con desprecio. Y esa rabia, creo que la empujó. Si no hubiera discutido, si hubiese sido diferente, quizás no habría cabalgado así. Quizás no habría pasado. La emoción lo rompió. Las palabras se le atragantaron. Francisco guardó silencio. Largo. Su rostro se volvió una máscara pétrea. La traición que descubría no era la esperada. No era un engaño claro y directo. Era el silencio. La omisión. El secreto compartido que lo dejaba afuera. Un drama del que él solo había sido un espectador inconsciente. Todos estos años, murmuró, la voz temblando. ¿Has callado todo esto? Me has consolado tras su muerte, sabiendo esto. Tenía miedo, confesó Martín, roto. Miedo de perderte. Miedo de hundirte más. Fui cobarde. He vivido con esta culpa cada día. Por eso me voy. No puedo seguir mirándote sabiendo que te mentí. El vaso en la mesa tembló. El silencio entre ellos se volvió una trampa. Y en ese hueco, la amistad se fracturaba en silencio, con la lentitud de algo que no puede volver atrás. Francisco se levantó despacio. La silla chirrió contra el suelo de madera, rompiendo el silencio como un trueno en medio de la calma. No miró a Martín. Su mirada estaba perdida en un recuerdo, ahora manchado para siempre. No sé qué decirte, Martín, dijo al fin, con una voz hueca, sin rastro de emoción. No sé si alguna vez podré perdonarte. Sin más palabras, dio media vuelta y salió de la taberna. El aire frío de la noche lo envolvió, mientras detrás de él quedaba su amigo, hundido bajo el peso de una confesión que había destruido lo más valioso que tenían, su amistad. Martín se quedó solo. Y en esa soledad comprendió que, al liberar su culpa, había condenado su propio destino. Mientras en el corazón de Valle Salvaje se rompía un lazo forjado por años, el eco de cascos y ruedas anunció una nueva presencia. Un carruaje se detuvo frente a la casa pequeña, interrumpiendo la rutina tranquila de sus habitantes. Luisa, que trabajaba en el jardín, levantó la vista con curiosidad. Los demás también se asomaron, intrigados. De la elegante carroza descendió un joven alto, de porte distinguido y una sonrisa fácil. Su cabello oscuro, sus ojos despiertos y atentos, irradiaban esa mezcla de inteligencia y encanto que cautivaba de inmediato.
Vestía con un aire viajero, un refinamiento poco común en el valle. Al posar los ojos en Luisa, su sonrisa se iluminó aún más. —¿Luisa? ¿Eres tú? Por todos los cielos, no has cambiado nada. Luisa quedó paralizada. El rostro de aquel joven desató en ella un torrente de recuerdos olvidados. Y entonces, la incredulidad dio paso a la alegría pura. —Tomás. Tomás Requena —exclamó, corriendo hacia él. Se abrazaron, riendo como si el tiempo no hubiera pasado. Era un reencuentro de almas viejas, un instante suspendido entre el ayer y el hoy. —No puedo creerlo. ¿Qué haces aquí, en Valle Salvaje? Pensé que estabas en las Américas. —Larga historia —respondió él, separándose apenas, aunque aún sujetando sus manos. Digamos que el Nuevo Mundo ya no tenía nada nuevo que mostrarme. Así que decidí volver a la tierra que me vio nacer. Y mi primera visita tenía que ser para ti, mi vieja amiga. La llegada de Tomás Requena sorprendió a todos. Su simpatía natural disipó pronto cualquier recelo, y en la mesa de la cena se convirtió en el centro de atención. Narró sus viajes con gracia, arrancando risas y miradas de asombro. Pero cuando la conversación giró hacia los asuntos del valle, su semblante cambió. Una chispa distinta brilló en sus ojos. —Así que estas tierras pertenecen a los Gálvez de Aguirre —comentó con aparente ligereza, cortando un pedazo de pan—. Un apellido con mucha historia. Yo conocí a los de la generación anterior, claro. En mis tiempos mozos. La frase flotó en el aire, cargada de significados ocultos. Un silencio sutil recorrió la mesa, como si todos intuyeran que Tomás Requena no había regresado solo para reencontrarse con una amiga de infancia. Luisa lo miró con los ojos muy abiertos. —¿Conociste a los Gálvez de Aguirre? —Muy bien —respondió Tomás, con una calma que contrastaba con el brillo enigmático de su mirada—. Especialmente al viejo duque. Un hombre complicado, lleno de secretos. Como estas tierras. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Estoy seguro de que estas paredes, si pudieran hablar, contarían historias fascinantes. Su mirada recorrió lentamente el comedor. Se detuvo en cada rostro, como si los estuviera midiendo, evaluando uno a uno. Había en él una confianza desarmante, una seguridad que parecía provenir no solo de sus viajes, sino de un conocimiento oculto. No era el andar de un simple viajero que volvía por nostalgia. Era la presencia de alguien que venía con un propósito. Luisa, sin embargo, no veía más que al amigo perdido de su juventud. Su risa, ligera y despreocupada, llenaba la estancia con una frescura que hacía tiempo no mostraba. Con Tomás, recordaba un pasado más simple, más feliz, cuando el mundo no estaba marcado por intrigas ni dolores. Pero para cualquier ojo agudo, su llegada en ese momento preciso, justo cuando el valle se agitaba bajo tensiones y secretos, parecía demasiado oportuna para ser casualidad. Decía ser amigo de Luisa, sí, pero su manera de hablar de los Gálvez de Aguirre dejaba entrever una conexión más profunda. Una conexión que podía hundirse hasta lo más oscuro de las raíces del valle. El joven de la sonrisa fácil y la mirada penetrante era, en realidad, un enigma. Una pieza nueva en un tablero donde ya había demasiados jugadores. Y nadie sabía aún si su llegada traería alivio, o sería el inicio de otra tormenta. Su sombra se proyectaba sobre el futuro de todos, larga e incierta, como los cipreses que se alzaban bajo la luna. Así terminaba el capítulo 256 de Valle Salvaje, no con respuestas, sino con preguntas más hondas. Preguntas que dejarían a los personajes, y a quienes lo seguían, atrapados en un vilo insoportable. Esperando el amanecer de un nuevo día, que prometía ser aún más dramático que el anterior.